Hola, yo soy Lucía Tovar. Bienvenidos al episodio número 19 de Te lo cuento en podcast. Hoy me acompaña Lidben Sánchez. Ella es coach de familia y adolescentes. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo que vamos a hablar con una coach de familia y adolescentes en un podcast que es para hablar sobre comunicación? Pues precisamente, Lisbeth tiene un podcast y empezó, bueno, y quiero hoy hablar un poquito sobre eso y cómo eso ha potenciado su marca y ha potenciado su comunicación y su profesión. Bienvenida, Lisbeth. Muchísimas gracias, Lucy. Todo un honor compartir contigo esta píldora de podcast que me encantan. Bueno, siempre la gente dice, bueno, voy a hacer mi podcast, pero ¿cómo yo lo vendo? ¿Cómo salgo a buscar clientes? Y la gente no piensa que el cliente eres tú mismo, que tú puedes generar ingresos a partir de tu misma profesión. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, eso es importantísimo primero porque cuando comencé a hacer esto, fue como un experimento que comencé hace 3 años y un poquito más con BDM Radio. Y yo no tenía ni idea de cómo se trabajaba esto en la radio, cómo hablar y de alguna manera una de las cosas que me ha potenciado toda esta producción de podcast y todos estos espacios es, primero, para generar mucho más confianza en mí, en cómo yo me expreso, en cómo yo además quiero manejar mi mensaje para esas personas que nos escuchan. Y adicionalmente, cuando hablamos de monetizar, ustedes lo han conversado en muchas oportunidades, pero esto es un tema de paciencia, de constancia. No pretender que primero el podcast primero que hagas o el primer mes es el que ya voy a vender. Primero, porque no Claro. tienes todavía la confianza, las herramientas, la audiencia, como quien dice, no ha captado el contenido efectivamente, porque esto es un tema de también aprendizaje para la audiencia. Y en segundo caso, es un tema de empezar a fluir, empezar a sentir la confianza, además del contenido, de la forma, porque esto es una de las cosas que nos ha dado esta trascendencia de una radio común o de unos audios que antes escuchábamos a través de CD o de cassette o de como sea. Ahora lo usamos a través de algo que nos sucede en vivo y que nos permite eso, como ser más frescos, más orgánicos, más auténticos. Claro, es un posicionamiento de la marca, porque necesitamos empezar a posicionar y necesitamos aprender, que la gente nos conozca, porque bueno, a lo mejor tú tienes, a lo mejor no, tú tienes tu trayectoria desde hace mucho tiempo, pero le diste un giro a tu profesión. Antes de empezar a hacer esto de familia, de coach de familia de adolescentes, ¿qué hacías tú? Bueno, yo en Venezuela trabajé en 2 cargos gerenciales. El último fue en PepsiCola Venezuela y era gerente de recursos humanos, pero específicamente me dedicaba a todo lo que es lo que se llama la parte blanda, todo lo que es la parte de desarrollo organizacional, formación de líderes de alto desempeño, coaching para todo lo que tenía que ver con gestión de desempeño, liderazgo productivo. Entonces, de alguna manera, todas esas herramientas que yo utilicé durante muchísimos años de mi vida en el mundo organizacional, una vez que emigré, después la utilicé un poquito de tiempo aquí en Estados Unidos, pero en un momento de transición muy importante de mis hijos en la parte educativa, es donde decidimos que yo debo dedicarme un poco más a eso, a ellos, a acompañarlos en ese proceso. Y bueno, a los 4 meses me estaba volviendo loca, porque yo no sabía qué hacer con todo eso, más allá de que toda mi vida había trabajado. Bueno, y yo decía, ¿cómo yo hago para que todos mis conocimientos, todo lo que yo hice en mi vida desde el punto de vista laboral, ahora yo Mm. lo pueda aplicar a mi vida? Y bueno, me hice una certificación maravillosa con una persona en España que me da una certificación internacional de coaching apreciativo. Y en el momento en que tú tienes que hacer ya el cierre, tienes que obviamente decidir cuál es tu target, cuál es tu posicionamiento, a dónde te quieres dirigir y cuál es el objetivo de ese coaching. Y bueno, yo decidí que nada más ajeno a lo que yo vivía en mi día a día, que eran mis hijos y el núcleo familiar. Y esa transición de todas esas personas que emigran a un país y que desconocen el sistema educativo y desconocen incluso cómo adaptarme a este cambio, que no es fácil, no es rápido y genera muchos cambios emocionales en todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde empieza. Y surge, como Dios nos manda angelitos, aparece alguien llamado Lucía Tovar en mi vida y me ayuda a darle forma a todo eso que yo venía haciendo de una manera muy informal,
a darle forma y a que surgiera esto que tenemos, perdón, de este lado aquí, Seres Felices, como mi gran iniciativa, como mi emprendimiento que ya hoy cumple, bueno, estamos cerca de cumplir 7 años, del cual, bueno, han pasado muchas cosas. Y después, otro angelito, 3 años y medio atrás, me llamó y me dijo, ¿por qué no hacemos un programa de radio? ¿Por qué no entras con nosotros a hacer unas cápsulas así como que de SOS adolescente? Y bueno, esas cápsulas que en algún momento comenzaron como un espacio radial en vivo, se convirtieron en podcast. Y hoy en día es cuando, por ejemplo, me llama alguien y me contacta por una primera consulta o un tema específico, yo lo escucho, lo abordo, un poco hago análisis de lo que pudiera hacer y si ya es un tema que hemos trabajado en el podcast de SOS Adolescente, ¡plup!, le reenvío el podcast. Entonces es una herramienta maravillosa para darme a entender, que escuchen un poco de cómo me hablo, cómo me dirijo a la gente, cómo conecto Ujú. esas relaciones para tomar la iniciativa y continuar en las asesorías. Claro, tú tocaste un tema importante y es el contenido. Muchas veces la gente dice, bueno, no, voy a abrir una cuenta de Instagram o voy a hacer esta cuenta en Facebook, etcétera, pero son contenidos que se van quedando. Los podcasts son contenido de valor y un contenido que quizás una persona lo puede usar en determinado momento y va al grano. Y el otro punto es que no necesariamente tienes que salir a buscar un cliente afuera, sino que tú empiezas a venderte tú mismo como una opción para vender tus productos o tus servicios de manera indirecta, porque no es que tú estés diciendo, bueno, contrátenme para ser coach o voy a salir a la calle y me voy a ir al supermercado para que me patrocine mi podcast, porque tú misma eras tu clienta. Así es, y yo misma me vuelvo como esa repetidora de lo que ya yo mismo he dicho y que siento que como ya está en un material que es posible y accesible, simplemente lo comparto para que sepan más de mí a través de ese podcast, a través de esa manera como conversamos, llevamos la dinámica, como se dan a veces hasta con los invitados, porque de alguna manera habla de cómo soy yo también en mis sesiones. Claro, Y claro. y quiero rescatar algo muy importante, Lucía, que comenzó cuando se me presentó este gran reto de hacer radio y de hacer podcast, que una de las cosas que para mí ha sido un reto en estos casi, a ver si sumamos un pocotón de meses, no es Sí. fácil preparar contenido para todas las semanas tener un contenido. Pero yo creo que ahí es donde es el valor de hacer las cosas bien. Y es lo que además a mí me motiva a preparar el contenido cada mes. Porque si yo pudiera repetir contenidos antes que quizás no teníamos tanta audiencia o no había tanto auge del podcast, yo pudiera Ajá. repetir temas, yo Ay, pudiera reciclar. reciclar el contenido. Pero para mí es mantenerme a la vanguardia de lo que se está sucediendo en mi tema, en lo que yo hago. Además, tiene que ver con qué está siendo sensible en este momento, investigar estadísticas, porque al hablar de emociones, al hablar de lo que yo hablo particularmente, yo tengo que irme a datos duros, porque además es bien importante rescatar, y esto quiero resaltarlo de la manera como me presentaste, soy coach, y esa palabra, lamentablemente, en este momento, incluso a mí me está poniendo en duda decir si yo sigo siendo eso, porque es que está tan rayado. Sí, muy Ahorita rayado. cualquiera quiere ser coach. Ahorita Sí, cualquiera sí, se sí. leyó 3 libros de autoayuda, hizo un curso de YouTube y dice que es un coach. O sea, Sí. no todos podemos asumir lo que significa la responsabilidad de eso. Y así como yo asumo la responsabilidad para hacer lo que yo hago como en Seres Felices, también lo asumo para el contenido que yo hago y que después se convierte en un podcast. Claro, mantenerse esto te motiva y te ayuda a mantenerte actualizada también, porque buscar información, la gente cree que buscar información actual es, no, yo me siento, o hacer un podcast es sentarse a hablar o tener un invitado y ya, pero si yo no me actualizo como profesional y el hacer un podcast y meterle contenido todas las semanas, necesitamos leer, necesitamos hablar con profesionales de nuestra área, necesitamos ir a ver dónde están las tendencias, cuáles son esos nuevos problemas que se le están presentando a las personas, porque los problemas que tenían los adolescentes antes de la pandemia
no son los mismos que puedan tener ahora, porque estamos teniendo muchísimo con el tema de la depresión, de los suicidios, etcétera, que se incrementaron a raíz de la pandemia. Entonces, ese punto que tocaste es maravilloso porque aparte de tener ese contacto, hacer una comunidad, fíjate todo lo que tú has dicho, has hecho comunidad, has posicionado tu marca, te mantienes actualizada todas las semanas porque es una necesidad para ti si tú quieres ofrecer unos servicios profesionales que realmente tengan valor, que la gente no importa en qué parte del mundo esté. Ese es un punto que te quiero preguntar, el alcance. ¿A dónde has llegado tú con el podcast? ¿De dónde te han llamado, te has escrito y te han dicho, Lidben, yo quiero una asesoría para mi hijo, para mí, para mi familia? A ver, nos vamos desde Canadá, España, Venezuela, Colombia, Argentina, Estados Unidos, por supuesto. Y alguien se me escapa. México, tuve una persona de México, creo que ya. Bueno, imagínate todo ese alcance que puedes tener con tu podcast, que es teniendo muchísima paciencia, porque tienes que ir haciendo un nombre, tienes que ir posicionando tu marca y también tus contenidos, pero además esos contenidos del podcast te dan para compartir tips y detalles en tus redes sociales también. O sea que del contenido de cada podcast puedes reciclar para otras redes. Así es, de hecho, producto del podcast que se hace todos los miércoles, el viernes se hace una pequeña cápsula en mi cuenta de Ser Felices y se invita a que vayan a escuchar el podcast. Y se hace un pequeño resumen de 30 segundos, de una parte, se toca una parte de lo que se haya conversado del tema, porque de alguna manera es eso, es incentivar a que la gente escuche de estas plataformas que están tomando en este momento auge y que además están agarrando mucha fuerza en el sentido de cuando yo comencé con BDM Radio me decían, ajá, ¿qué dial es? Y yo decía, no es Sí, como un dial, no es montarse en el carro y poner AM o FM. Entonces, es enseñar también a esa audiencia, es enseñar a ese target que ya mi target de papás son los que tengo que enseñar. A los de los muchachos no, ya les digo podcast, sí, relajados. claro, claro. Pero a los papás hay que enseñarle, no hay que buscar la aplicación, no busca Tuning, no busca YouTube, no. Entonces, pero eso también forma parte de este proceso en el que yo he estado y que me ha permitido llegar a otras personas y también explicarles cuál es la vanguardia de educación, de redes, de cómo adquirir conocimiento. Una vez alguien me dijo, es que yo creo que tú das demasiada información en esos podcasts de BDM Radio y de SOS Adolescentes, porque entonces la gente, ¿para qué te va a contratar? Le digo, es que no me importa que me contraten, me importa que el mensaje llegue, me importa que lo que yo quiera transmitir no necesariamente tiene que ser en este momento de mi vida, por lo que yo hago y por el servicio que yo ofrezco, no necesariamente está capitalizado porque alguien me contrate. Si lo hace, maravilloso, porque quiere decir que trascendió el mensaje. Pero si ya alguien lo escucha y lo usa como referente para hacer sus propios cambios, yo creo que esta es una herramienta súper poderosa. Pero es que eso es muy tonto porque al final, cuando tú transmites ese contenido, lo que haces ver es que eres profesional en tu área, que tienes conocimiento, que sabes manejar una situación, porque cuando nos enfrentamos a una situación familiar o una situación individual de un adolescente, esa situación es diferente para cada persona. Es que esto no es una receta de hacer una torta. Y sin embargo, cuando tú tienes una receta para hacer una torta, a ti te queda diferente que a mí. Seguramente batimos mal los huevos o le pusimos más harina o no le pusimos polvo de hornear o la dejamos mucho tiempo y se cocinó demasiado, no quedó esponjosa. Entonces, esto no es una fórmula de una receta de cocina. O incluso me voy más allá, el molde que utilizamos fue diferente. Quizás la receta fue exacta, pero el molde fue diferente y la manera como se horneó fue diferente. Entonces, eso hace la diferencia. Pero cuando yo hablo de que esto es una información general que le puede llegar a alguien, que para mí ese es el valor agregado,
es que de alguna manera ya sienten como la necesidad de escuchar contenidos de esta manera, de esta forma y con ese valor. Porque escuchar podcast de cualquier cosa, vuelvo, insisto, eso lo puede hacer cualquiera. Tanto así que yo obviamente he hecho podcast a través de BDM Radio, a través de Fran Carreño y de Lucía Tovar. Pero yo ahora quiero hacer algo que lo he compartido con ustedes, particularmente con ustedes, que yo quiero ahorita hacer el curso de producción de radio y de podcast. ¿Por qué? Claro, Porque de alguna manera yo quiero que no solamente quedarme en SOS Adolescentes, yo quiero hacer otros espacios donde las mamás sientan que es un espacio de desahogo, de compartir, pero yo tengo que entonces, para yo poder ir hacia eso, yo tengo que formarme. Ya yo sé el contenido, pero ahora la forma es tal cual, cómo es el molde al cual voy a meter la torta. claro, claro, importantísimo. Y hay otra cosa a la que me quiero referir y es que así como tú has tenido una evolución desde el momento en que empezamos a hacer las cápsulas hace, no sé, casi 3 años, yo creo, no sé, que tú empezaste desde hace mucho rato, Antes de sí, la pandemia. antes de la pandemia, sí, imagínate, ya tenemos más de 2 años con el tema de la pandemia, entonces hace rato ya. Y empezamos cuando hacíamos unas cápsulas solamente para el espacio de la radio, luego entonces empezamos a montarlas en podcast y ahora los podcasts también tienen la opción de hacerlo multiplataforma, o sea que salimos por otras plataformas, salimos por YouTube, salimos por diferentes plataformas donde no necesariamente la gente se tiene que ir a escuchar el podcast, sino que en YouTube también lo pueden consumir o en diferentes lugares. Eso es un plus para la gente que todavía no está enterada, ni siquiera cómo se escribe podcast. Y adicionalmente de la gente, Lucía, que cree que todavía escuchar es porque tenemos que vernos. Sí, total. Esa gente y yo creo que eso se ha ido como, a mí me pasó al principio, yo decía, no, yo me tengo que grabar para yo poderlo poner en mis redes sociales. No, o sea, al final yo puedo estar manejando y no necesariamente tengo que estar viendo nada, yo estoy escuchando, porque ese es el valor que te da y la flexibilidad que te da el podcast, que no Sí, necesariamente primero tienes que estar pegado a la red de datos, no tienes que estar, sino que tú vas a la aplicación y ya tú tienes ahí acceso a todo lo que es el contenido que tú quieras escuchar. Entonces, eso es parte también de ese proceso de enseñar a la gente a utilizar eso. Si es YouTube, excelente, por como digo, la gente que todavía siente que tiene que escuchar y ver y claro. ponerle caras a esas voces. Es un plus, pero definitivamente una de las cosas que le da fuerza a los podcasts es esa, la facilidad de escuchar, la facilidad de consumir el contenido. Tú puedes estar haciendo oficio en tu casa, puedes estar lavando el carro, puedes ir de camino al supermercado, puedes hacer Estar otras haciendo ejercicio, escuchando haciendo tu podcast. ejercicio, estás haciendo otras actividades complementarias e Mm, igual tú estás generando un contenido para ti que te va a ayudar y de que podamos segmentarlo. O sea, tú vas para un público muy específico que son padres y adolescentes, de gente que tiene adolescentes en su casa y que están teniendo todos esos conflictos que a veces trae el tema de la adolescencia y que necesitamos un profesional para poderlo desarrollar. así ¿Cuánto es. qué satisfacciones te ha dado a nivel personal y a nivel profesional? Bueno, ya en profesional hablamos bastante, a nivel personal, el hecho de tener un podcast semanal. Yo creo que el año pasado hice esa estadística, cuántos podcasts había producido, cuántas sesiones había hecho, cuántas actividades grupales. Y cuando vi la cantidad de podcasts, yo, ¡ah! ¡Santo Cristo! Soy famosa, tengo muchos podcasts. Porque yo creo que, primero, para mí ha sido un reto desde el principio, desde el momento uno, y tú lo sabes, desde que empezamos a trabajar esto como imagen, desde que, o sea, yo esto no era capaz de hacerlo, poner este poco de luces y poner, y sí, vamos a conectarnos nada más. No, 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 ¿qué? No, y no, y no sé qué, y entonces los ojos los tengo muy grandes y el pelo muy flash, muy la mía vaca, y entonces los ojos muy grandes. O sea, para mí todo eso era algo que, y yo digo, ahorita para mí esto es natural. Primero, porque de alguna manera, o sea, la pandemia me ayudó a mí a que todas mis sesiones y todo mi trabajo es online. O sea, aquí no había manera de que tuviera pena de salir y de ser. Pero la pantalla yo la veía como un reto. Y ahora esa pantalla o ese micrófono para mí es mi manera simple y única de comunicarme con la gente.
Claro. Sí, Es un tema de confianza, personalmente ha sido un tema de crecimiento impresionante personal, donde tengo que romper todavía otros más, que es como tú lo dices siempre, hacer el ridículo. El tema de los reels todavía no lo supero. El hacer reels todavía estoy en eso. Pero yo creo que eso es parte de lo que me ha dado todo esto, ¿no? La capacidad para entender mi respiración, de cuando estoy nerviosa, de cuando tocamos temas que me afectan personalmente o que son más profundos para mí, el cómo manejar eso emocionalmente, cómo respirarlo, pero sin dejar de ser profesional, sin dejar de hacer sentir que yo también soy un ser humano y que siento, pero en la medida de lo posible, dentro de lo que me permite esta plataforma, que es ser yo, tan sencillo como eso, y eso hay que entenderlo, hay que vivirlo y hay que procesarlo. claro, totalmente. Es que lo que tú decías, la mayoría de las personas y sobre todo las mujeres, tenemos ahí unos issues importantísimos y durísimos. Nos damos tan duro las mujeres. Entonces, estoy muy fea o estoy muy gorda o estoy muy flaca o míreme el pelo o míreme los ojos se me ven horribles nos damos durísimo. Así, Entonces, en últimas, no nos gusta vernos en cámara o necesitamos producirnos un poquito más. Y en la medida en que uno se va acostumbrando a la cámara, a las luces, al micrófono, dice, óyeme, pero no me veo tan mal. Óyeme, ujú. pero déjame que yo puedo hacer el truquito de la luz para que se me vea mejor mi cara. Puedo hacer, llevar ciertos tips a la práctica para nosotros podernos ver mejor y sentirnos mejor. Pues Y yo para quiero y yo quiero aquí comentar algo, pero esto ha sido un proceso tan bonito, incluso familiarmente, que al principio yo me cambiaba por toda mi casa para buscar la mejor luz sin tener los faros todavía, no sé qué. Y mi mejor asesora era mi hija. Me dice: "Mamá, te pusiste muy cerca de la cámara. Mamá, no te pongas una sombra tan brillante. Mamá, no te maquilles tanto, maquíllate menos". Ahora me maquillo como me maquillo todos los días, simplemente lo que hago es secarme el pelo, porque yo digo: "Esta soy yo, y eso es lo que yo quiero transmitir siempre". claro, Entonces, de alguna manera, eso también ha sido a nivel familiar, el ayudarme a mí a romper todo eso. Y entonces: "Mami, te pusiste muy cerca, te pusiste muy lejos, ahora este cuadro, este ángulo no te servía". Entonces, bueno, pero ya uno como que se busca el espacio donde se siente cómoda, cómo te sientes físicamente, qué colores además, que eso tú me ayudaste también muchísimo, qué colores te acompañan mejor para el momento de tú estar ante una cámara o ante bueno, un proceso como este, y de alguna claro. manera eso te da confianza, eso te da tranquilidad y te dice, bueno, esto sí, esto no, esto tengo que hacerlo mejor, y así es, un aprendizaje continuo. ¿Qué tan importante es manejar la percepción y el sentido común para llevar un segmento de estos? Creo que es la píldora que te tienes que tomar el día número uno cuando empieces a hacer esto. El sexto sentido, siempre lo hemos dicho, es el sentido menos común, pero el más obvio. Y en ese sentido, así como las mujeres nos flagelamos mucho más, yo creo que las mujeres lo tenemos mucho más a flor de piel. Yo creo que es importante sentir ese sexto sentido, hacerle caso y dejarse llevar por eso. Hay temas que probablemente cuando uno quiere empezar a ver qué es lo que te va a dar dinero o a través de podcast o cualquier de los medios que tú quieras utilizar tu voz como un servicio, tú tienes que sentirte cómoda con eso. Y eso obedece a que ese sexto sentido y que tu confianza y que tu autoestima esté de la manera correcta, porque si no, vas a transmitir eso a través de la voz. Una de las cosas que yo he aprendido particularmente es que yo soy muy, muy kinestésica y a mí se me ve cuando estoy brava, cuando estoy feliz, cuando estoy molesta, se me ve. Pero como el tema de la voz ya no es tan importante en los podcasts, de la imagen, perdón, no es tan importante, sino la voz también es un transmisor de emociones. Entonces, Absolutamente. yo creo que ahí es también muy importante entender que cuando tú no te sientas preparado, ese sexto sentido te dice: este tema como que no, o hoy no estás en el mood para transmitir lo que quieres transmitir", hagámosle caso y no lo hagas. Deja Total. que fluya y que cambie el día y que cambie el mood y que puedas permitirlo, porque si no, puedes perder un momento de oro. En ese sentido, ¿cómo escoges, los temas para el mes? Bueno, eso ha sido muy variado. Al principio me iba como por los
y buscaba los tops 10 de la información. Primero, mentira, los primeros como 6 meses fue de 4 libros que yo me tuve que leer en toda mi especialización de 8 meses, que fueron clave para manejo de situaciones relacionadas con adolescentes. Ujú. Ahí me dio como mucho espacio para eso. Pero yo al principio me llevaba mi guión hecho, señores, o sea, yo me llevaba mi hojita hasta que Fran un día, me acuerdo, me tocó hacerlo con él, me dijo, y más o menos, ¿y por qué esa libreta así? Y yo, bueno, porque ese es mi guión, yo no me puedo olvidar de decir esto. No, deja que fluya, tú eres la experta en eso, no tienes que ir. Y ahí fue como que soltar, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, este mes, o sea, cuando estaba montando el mes de mayo, agarré y un día en la cena le dije, hijos, ¿de qué les gustaría que yo hablara en el espacio de deseos adolescentes? Y los 4 temas que yo estoy trabajando este mes surgen de ellos mismos. Mamá, mi hija me dijo, habla de la importancia de lo que es la relación con mi papá. Mi hijo me dijo, habla de la importancia de lo que es ese amor, ese primer gran amor en los adolescentes, el enamoramiento. Em, el tema de la semana que viene, que lo puedo compartir, tiene que ver con las finanzas en la adolescencia y cuánto nosotros preparamos a nuestros hijos para que sepan administrarse con herramientas financieras. Me lo dijo mi hijo, mamá, yo tengo gente alrededor que no sabe qué es eso, de qué es una tarjeta de crédito, qué es una tarjeta de débito, no sabe diferenciarlo. Entonces, han surgido de diferentes momentos, han surgido de personas o de expertos que yo sigo, obviamente, que son mis patrones, en muchos casos referenciales, psicólogos expertos en adolescencia. Que los invitas Este, además a tus podcasts. Así es. Los Ujú. invito y también en muchos casos ellos hacen otros productos o otros servicios y yo veo qué temas están tratando y si yo me siento en la capacidad de estudiar y de manejar eso porque se me hayan presentado en mis propias sesiones, yo lo desarrollo. Muy poco, es más, por decir, creo que nunca he tocado un tema que no se me haya presentado a mí, porque Pues creo que sería como pisar un terreno un poco complicado. claro, y además compartes cosas que te han sucedido con tus mismos clientes, con tus mismos pacientes, independientemente de que los menciones, porque bueno, eso es reserva del sumario, pero se traen los casos generalizados para poder desarrollar y que les sirva a una familia o a otra persona que esté en la misma situación. Pues una delicia conversar contigo porque a mí me encanta cuando la gente tiene estos crecimientos y para dónde quieres, a dónde quieres llegar con SOS Adolescentes. ¿A dónde quiero? A un día decirle a Fran, Fran, por favor, no hagas tú más el podcast, lo hago yo, gracias. Y yo quiero que esto, a ver, en estos días nos hacíamos esta pregunta con el tema de lo que estoy queriendo hacer con otras mamás. Yo quisiera así como que mucha gente escuchara esas cápsulas y tener unas conferencias así muy grandes como la que me propuso el concejal de Doral, para dar información de valor y que SOS sea un referencial para decir, yo traté este tema y mira, escucha este podcast que está buenísimo. O que me inviten para yo hacer frente a este tema con mamás, con adolescentes, porque de alguna manera yo creo que eso es como antes uno se llevaba un bolso con las carpetas y los currículum y Ajá, todo ajá. lo que uno sabía. Yo creo que ahora los podcasts o el material que uno produzca en estos métodos o en estas formas, yo creo que ese viene siendo nuestro currículum vitae, tiene que ser un referente para otros y que nos lleve a otro nivel. No, ahora desarrollas un código QR y cuando vayas a una cena, a algo, mira, desliza aquí en este código, ahí encuentras todos los podcasts de SOS Adolescentes y seguro que vas a lograr tener tu propio espacio fuera de Dale Play y vas a tener tu SOS Adolescentes, que bueno, para los que lo quieran escuchar, pueden entrar a la plataforma de BDM Radio y ahí van a encontrar todos los contenidos de SOS Adolescentes con Litven Sánchez. Pues más que un placer trabajar contigo, una alegría enorme verte crecer durante estos años y que todavía estés aquí y que además de eso seas nuestra amiga. Gracias, Mm. Litven, por haber aceptado esta invitación para conversar acerca de la comunicación a través del podcast en SOS Adolescentes. Un abrazo, se les quiere. Gracias. Y a ustedes los invito a hacer sus comentarios, déjenos sus sugerencias de temas también en nuestra plataforma y nos pueden seguir también por arroba voces de marca o arroba BDM Radio en
Twitter, en Facebook y en Instagram. Esta fue una producción de Fran Carreño y yo soy Lucía Tovar para Voces de Marca. Para Te lo cuento en podcast. Hasta la próxima semana.